Vamos de inmediato al análisis del tema. Nos acompaña Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía, autor del libro El pensamiento económico de Hugo Chávez, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Alfredo, muchas gracias por tu tiempo en Telesur. Hola, buenas tardes a Telesur y a toda su audiencia. Alfredo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el Día del Trabajador con la clase obrera movilizada este 1 de mayo, fija un aumento del salario mínimo nacional y ajusta escalas también en lo público y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es su lectura sobre estos anuncios? El anuncio vuelve a demostrar que en materia económica el proyecto bolivariano, el modelo económico socialista, sigue procurando garantizar que los salarios reales del pueblo venezolano no bajen a pesar del incremento de los precios. Esto se ha ido contemplando durante los últimos 15 años, que el salario real ha ido siempre creciendo en relación al crecimiento de los precios. El anuncio va en una línea direccionada en este sentido y lo que procura fundamentalmente es seguir situando como centro del modelo económico a los ciudadanos venezolanos y a las cuestiones de empleo. Es importante hacer recordar que en un momento de contracción económica en Venezuela, como fue el año 2014, con la caída del PIB del 3%, el caso venezolano es bastante paradójico en comparación con el resto de modelos económicos de los países occidentales, porque la tasa de desempleo sigue siendo muy baja, por debajo del 6%, lo cual no hay un contagio sobre los temas laborales de cualquier contracción de la actividad económica. Esto es porque es un modelo económico diferente, es un modelo económico que sitúa como centralidad al Estado de las misiones, por un lado, garantizando los derechos sociales de la mayoría social venezolana, y por otro lado, en términos de empleo y en términos de salario, sigue procurando precautelar y garantizar que los ciudadanos venezolanos no tengan efectos negativos a pesar de los precios y a pesar de la contracción económica. Alfredo, parte de las medidas que se han venido adoptando han logrado reducir la tasa de desempleo abierto, ubicándose en 5,5%, muy por debajo de los países europeos. ¿Qué decir de este dato? Es un modelo económico muy diferente al resto. En cualquier país del mundo, cuando cae un 1% el crecimiento económico, tiene un efecto muy negativo sobre la tasa de desempleo. Uno observa como economías como la española, la griega, cualquier país europeo, o incluso algunos países de América Latina, como el caso colombiano, el mexicano, el peruano, en el momento que hay una mínima contracción económica, esto quien lo padece es la mayoría ciudadana a través de desempleo, de precarización laboral, con la caída del salario real. El caso venezolano es atípico, y es atípico porque parte de un paradigma económico y político diferente. Es un modelo económico socialista que lo que hace justamente es procurar siempre establecer cordones de seguridad en torno a lo laboral, de tal manera que aunque caiga la actividad económica como sucedió el año pasado, esto no tiene un efecto contagio sobre las tasas de desempleo, lo cual permite y muestra la buena salud de la economía venezolana en este terreno. Existen otros desafíos en materia económica en Venezuela, como intentar controlar la inflación en este momento de guerra económica, como la transformación del aparato productivo, democratizándolo y una oferta nacional cada vez más grande, pero esto parten, insisto, de una fortaleza que es una actividad laboral verdaderamente protegida en comparación con lo que sucede en el modelo económico capitalista, que el primer actor que padece las consecuencias de cualquier modelo económico a la baja es justamente el trabajador, el empleo y, por tanto, las circunstancias cotidianas de la mayoría social. Alfredo, si me permites, vamos a ver algunos datos, cómo han sido beneficiados los trabajadores venezolanos desde la llegada del gobierno bolivariano. Veamos. En 16 años de revolución, 29 aumentos salariales se han decretado, extendidos a pensionados y jubilados, lo que se traduce en un incremento de más de 4.680% con respecto a 1999. De igual modo, el gobierno bolivariano ha creado un sistema de protección social en el que se han generado 4.793.908 empleos, lo que permitió que la tasa de desocupación pasara de 14.5% en 1999 a 5.5% en 2014. Asimismo, desde la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, en el año 2012, se dignifican los derechos laborales.
Entre las conquistas destaca el restablecimiento de la retroactividad de las prestaciones sociales en base al último sueldo, el pago de liquidaciones dobles en caso de despido injustificado, reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas diurnas por semana, disfrute obligatorio de 2 días libres continuos a la semana, inamovilidad laboral y la extensión del permiso prenatal y postnatal. Maduro reiteró que los derechos de los trabajadores están asegurados con un barril del petróleo, sea 40 o sea 0, al tiempo que anunciaba la discusión de las contrataciones colectivas. Alfredo, ¿cómo ve usted esa garantía pese a la volatilidad en los precios del crudo? En Venezuela ya se ha demostrado, tanto allá por el año 2008 y 2009 y el último año 2014, que con independencia de los precios, de la volatilidad de los precios del petróleo a nivel mundial, hay como una centralidad de la política económica y es garantizar el estado de las misiones, garantizar que los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas estén satisfechos. Es por eso que cuando el presidente dice que a pesar de lo que suceda en el mercado volátil de los precios del petróleo a nivel internacional, está garantizada todas las necesidades básicas y todos los derechos sociales que han ido siendo satisfechos en este periodo. De todas maneras, es importante señalar que a partir de ahora casi todas las estimaciones de los organismos internacionales, tanto de un lugar como de otro, estiman que haya un incremento suave relativo de los precios del petróleo. Ha habido una primera recuperación de los mismos y todo se prevé que a finales de año los precios ronden en torno a 60 y el año 2016 sigan teniendo una lenta recuperación y se deje ya de largo esos precios por debajo de 50 a los que se fue sometido el año pasado a finales del año en el último trimestre. Pero lo importante, insisto, es dejar claro que el estado de las misiones en Venezuela no negocia ni con el capital transnacional ni con los precios del petróleo. Y además, en este momento es una gran oportunidad para que en este momento, justamente de reducción de los precios del petróleo a nivel internacional, exista cada vez mayor preocupación por obtener los recursos a partir de una ganancia en términos de soberanía tributaria. Esto es recaudar cada vez más de manera justa, de manera progresiva, de manera socialista, según el modelo que por ahora respalda la mayoría venezolana al interior de Venezuela. Se ha generado tanto riqueza en Venezuela en los últimos 15 años que es importante también que la política tributaria vaya en ese sentido, en ese camino, para justamente evitar que cualquier tipo de restricción externa tenga efectos a nivel interno, como el mismo presidente Nicolás Maduro había anunciado recientemente. Ahora, el presidente, más allá de esa protección al trabajador, insistió en acelerar precisamente la recuperación económica con la clase obrera, que asuma el compromiso y que tome conciencia del papel que debe cumplir ante la guerra económica. Precisamente, ¿cómo ve usted esos desafíos desde la clase obrera? Realmente el modelo económico en los próximos meses, en los próximos años, afrontan grandes retos estratégicos. Después de haber logrado indicadores sociales que son premiados a nivel internacional, hoy en día tiene grandes retos en materia productiva. Y por eso mismo la gran revolución productiva depende sin lugar a dudas, de todo lo que sería el obrero, el poder comunal, todo lo que es la actividad laboral en la economía venezolana. Es por ello que es importante y fundamental entender que la única manera de cambiar de manera sostenible e irreversible el metabolismo económico que hasta la actualidad hay en la economía venezolana es ir cambiando ese patrón cultural en términos laborales, teniendo un rol protagónico los trabajadores en el nuevo modelo económico, en la recuperación de la economía. Solo así se podrá lograr eso que el presidente Chávez tanto apelaba en sus últimos tiempos, de esa eficiencia o nada bajo un marco del modelo socialista, y por otro lado eso mismo que también ve la aludía, el cambio del metabolismo económico. Para ello, cuanto más central sea el obrero y cuanto más rol protagónico tenga la actividad laboral en materia de los trabajadores en los próximos meses, años, para fundamentalmente cambiar y democratizar el aparato productivo, será más irreversible este proceso de revolución bolivariana que tantos éxitos en indicadores sociales han obtenido. Alfredo, así finalizamos. Gracias por su tiempo con Telesur.
Muchas gracias a vosotros. Era Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, hablando sobre estos anuncios económicos en Venezuela a propósito de cumplirse el 1 de mayo, el Día del Trabajador en esa nación. Así finalizamos. Les recuerdo impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre nuestro servicio informativo. Continúe con nuestra programación.